Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Queremos encontrar la ecuación estándar del elipse que tiene un centro D, un enfoque D y un vértex D. Para encontrar la ecuación estándar de un elipse, estaremos utilizando una de estas dos formas de la ecuación basada en que el elipse tiene un eje vertical mayor o eje horizontal mayor. En ambos casos A es mayor que B. Y por tanto un cuadrado es un denominador más grande. Así que si un cuadrado está bajo la parte Y de la ecuación, tenemos un eje vertical mayor. Y si un cuadrado está bajo la X parte de la ecuación, tenemos un eje principal horizontal. Para encontrar la ecuación, tenemos que encontrar h y k, que son las coordenadas del centro, y a cuadrado y b cuadrado donde a está la distancia desde el centro a los dos endpoints del eje principal, y b es la distancia del centro a los dos endpoints del eje menor. Tan inmediatamente, aviso de que nos damos el centro del elipse, que significa h is igual to 5 y k is igual to 4. Y ahora para encontrar a cuadrado y a cuadrado, vamos a continuar y escriba la información dada en el plano coordinado y analice los resultados. Así que nuestro centro tiene coordenadas, que estarían aquí. El enfoque tiene coordenadas, que estarían aquí. Ahora avise cómo este enfoque es 1, 2, 3, 4 unidades a la izquierda del centro. Este es el centro y este es un enfoque. Así que el otro enfoque debe ser 4 unidades a la derecha del centro, que estaría aquí. A continuación se dice que un vértex del elipse tiene coordinaciones. Las vérticas del elipse son los endpoints del eje principal. Así que el punto estaría aquí. Así que tenemos unas 5 unidades de vértex a la izquierda del centro. El otro vértex debe ser 5 unidades a la derecha del centro, que estaría aquí. Ahora mismo, esto nos dice que nuestro elipse tiene un eje principal horizontal, por lo tanto estaremos utilizando esta forma de la ecuación estándar de un elipse donde el denominador más grande estará bajo la X parte de la ecuación. A continuación, la distancia desde el centro hasta los puntos del eje principal es igual a unidades, y por tanto para este ejemplo, aviso como la distancia del vértex al centro es 5 unidades, por lo que sabemos A igual 5. Y también la distancia del centro a los dos foci es igual a las unidades C, así que el aviso para nuestra elipse C sería igual a 4. Pero aviso de escribir la ecuación que necesitamos b cuadrado, y por lo tanto tenemos que encontrar b, y podemos hacerlo usando la fórmula a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Que siempre es verdad para un elipse. Entonces, si resolviéramos esta ecuación para b cuadrado, restaríamos c cuadrado en ambos lados. Para que podemos escribir la ecuación b cuadrado igual a cuadrado. C cuadrado. Y ya que tenemos a y c, ahora podemos encontrar a b cuadrado. B cuadrado es igual a un cuadrado. Bien, si a es 5, 5 cuadrado es 25, c cuadrado, donde c es 4. 4 cuadrados es 16, así que tenemos b cuadrados igual 25, 16 hexasiemens igual a 9. Así que ahora tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos y k encontramos a igual 5, y por tanto un cuadrado es igual a 25. Y solamente encontramos b cuadrado igual 9. Y, de nuevo, porque tenemos un eje principal horizontal, un cuadrado estará bajo la parte 10 de la ecuación. Así que nuestra ecuación será la cantidad x, h cuadrada o x, 5 cuadrada dividida por un cuadrado, que es 25. Más la cantidad y, k cuadrado, que sería y, 4 cuadrado, dividido por b cuadrado. Lo que debemos encontrar ser 9 debe igual 1.
Así que esta será la ecuación de nuestro elipse basado en la información dada. Pero vamos adelante y acabemos graficando el elipse en el plano coordinado. Para encontrar los endpoints del eje menor, avise como los endpoints son b unidades por encima y por debajo del centro desde que tenemos un eje mayor horizontal. Por lo tanto, si b cuadrado igual 9 y solo estamos preocupados por el valor positivo de b, debemos reconocer que b es igual a más 3, lo que significa que los dos puntos del eje menor son 3 unidades, arriba y abajo del centro del elipse. Así que una punta del eje menor estaría aquí, y la otra punta del eje menor estaría aquí 3 unidades bajo el centro. Bien, este sería el eje menor y el elipse pasa a través de los entornos del eje principal y el eje menor, y por lo tanto se vería como esto. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.